Yo pensé que el pastor me iba a decir, el predicador no va, pero sí, sí va. Así que, mi hermano, los invito a abrir sus Biblias, sus aparatos electrónicos, lo que tengan, en Éxodo 32, del versículo 1 al 6. Si lo van encontrando, nos ponemos de pie, reverencia a la palabra del Señor. Y le doy lectura a la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Viendo a esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Amén, mis hermanos. Tomen asiento. El día de hoy, mis hermanos, el Señor quiso que trajera esta palabra porque, como había puesto en el título, me dijeron que tenía que ponerle título a las prédicas, ¿a qué Dios estamos adorando? Nosotros podemos ver aquí, bueno, esta historia es bien conocida, incluso en el mundo secular es bien conocido el tema del becerro de oro. Lo hemos visto en películas, se ha visto en diferentes circunstancias y entendemos a qué se refiere. Pero contextualizando un poco, el pueblo de Israel venía saliendo de una esclavitud en Egipto, venía saliendo de, se estima, unos 200 años de esclavitud que tiene que haber tenido. La palabra del Señor dice que fueron 430 años que estuvo el pueblo de Israel dentro de Egipto, pero eso sin contar el tiempo en que todavía era el pueblo que no estaba Egipto en contra de ellos todavía. El Señor hizo entrar a Israel a Egipto para salvarlo, mediante José, mediante toda la historia que nosotros también conocemos de José. Pero el Señor los quiso sacar de ahí, mostró sus grandezas, mostró sus maravillas, hirió a Faraón, hirió a los egipcios, abrió el mar rojo, mostró columna de fuego en el desierto. Los israelitas vieron muchísimas cosas, vieron muchísimo del poder del Señor. Incluso para ese entonces ya los israelitas habían comido el maná. Pero lo más importante es que para ese momento los israelitas ya tenían los 10 mandamientos. En Éxodo 20, de hecho, los israelitas desde el monte escucharon la voz del Señor y escucharon los 10 mandamientos. Entonces ellos sabían a lo que estaban haciendo cuando crearon cuando le pidieron en realidad al sacerdote, al sumo sacerdote del pueblo, que le hiciera un ídolo, en este caso. Quiero que nos detengamos en los versículos 4 y 5. Dice: Él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es
interesante que de repente nosotros siempre hemos escuchado que los ídolos son las cosas que nos separan de Dios, que nos separan del amor del Señor. Todas las cosas que nosotros le ponemos más importancia que a Dios en nuestras vidas es un ídolo. Pero Aarón quería seguir adorando a Jehová. En realidad, Aarón nunca hizo esta imagen y su intención fue seguir adorando a Jehová. Pero Jehová es celoso. Nuestro Señor es celoso y nuestro Señor ya le había dicho en Éxodo 20, del 4 al 5, lo que el Señor quería de ellos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Pero qué hizo el pueblo? Un ídolo. ¿Y por qué lo hizo? Por impaciencia. Moisés llevaba un buen tiempo en el monte. Ya llegó un momento en que solamente el Señor le hablaba y le estaba dando toda la ley a Moisés y el pueblo estaba esperando y esperaba. Y por impaciencia quisieron tener un Dios al que adorar, sin esperar realmente en Jehová. Y los historiadores dicen que este Dios puede haber sido el dios Apis, que era un dios de la fertilidad que tenían los egipcios, que era un toro, era la representación de un toro. De hecho, eso también hace un poco de referencia al versículo 6, cuando dice, y se levantó a regocijarse el pueblo. Ese regocijarse hace un poco referencia a prácticas sexuales impuras, a orgías. Entonces, es muy grave lo que realmente hizo el pueblo de Israel en ese momento. Pero nosotros no estamos muy lejos tampoco de esto. También nos trae a la memoria lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo sabía que el pueblo lo había hecho, pero también lo dice porque lo seguimos haciendo. Constantemente nosotros creamos dioses, pero lo peor de todo es que creamos un ídolo de Dios. El pueblo dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos sabían que alguien los había sacado de la tierra de Egipto, que Dios los había sacado de la tierra de Egipto, pero no supieron adorarlo. Y el sumo sacerdote, que era Aarón, no hizo lo que tenía que hacer como sumo sacerdote, que fue mostrarles al único Dios verdadero e impedirles que realmente adoraran a un ídolo. Busqué algunos comentarios de un teólogo que es John Wesley, que dijo, por este versículo, no pretendían terminar su adoración en la imagen, sino que la hicieron en representación del Dios verdadero, a quien pretendían adorar en y a través de ella. Y sin embargo, esto no los excusó de la idolatría. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la imagen de Dios que nosotros nos hacemos. Porque tenemos diferentes formas de hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero sabemos que la palabra del Señor es clara, que dice que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo es posible que nosotros hagamos un Dios a nuestra imagen? Traje cuatro pequeños ejemplos. 1, creer que yo conozco a Dios por completo. Eso es crear un Dios pequeño y limitado a nuestra mente finita, en negar atributos como la inescrutabilidad de Dios y la infinidad del Señor. Creer que Dios es solo amor y bondad es crear un Dios sin atributos de soberanía, de ira y de justicia. Crear un Dios que me ama tal como soy es crear un Dios que no aborrece el pecado. O creer
en un Dios al que puedo recurrir y que debe satisfacer todas mis demandas materiales. Es crear un Dios manipulable y práctico. Esos son los dioses que nosotros constantemente nos creamos. Y eso es por falta de conocimiento del Señor. Y esa falta de conocimiento del Señor es porque no abrimos nuestras Biblias. Es porque toda la revelación del Señor está en la palabra. El Señor es infinito. Y esa infinidad hace que nunca lo vamos a terminar de conocer. Pero el Señor quiso revelar lo que quiso revelar y lo dejó escrito para nosotros, en nuestro idioma, en papel, Biblias de estudio, Biblias normales, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Tenemos de todo ahora. Celulares, versiones diferentes. Las tenemos todas y no las aprovechamos. Ahí está Dios. Quería traer en esta mañana un ejemplo. Una vez estaba viendo mis videos en YouTube mientras doblaba ropa. ¿Qué manera es uno doblar ropa? La vida adulta se va en doblar ropa. Y ahí estaba viendo mis videos y de repente me aparece un concepto que yo no conocía. A Albert Einstein, en 1921, el famoso Albert Einstein, le preguntaron, él siendo judío, él era judío, le preguntaron si creía en Dios. Eso era una interrogante que igual tenía mucha gente, si creía en Dios, si no creía en Dios, siendo el físico, uno de los físicos más importantes de toda la historia. Y él dijo, yo creo en el Dios de Spinoza. Y dije, ¿qué es el Dios de Spinoza? Y lo investigué. El Dios de Spinoza es básicamente, hermano, esto. Esta es la definición de Dios que hizo Spinoza. Todo lo que existe, existe en Dios. Y sin Dios, nada puede existir ni ser concebido. ¿Está bonito? Es una bonita forma de expresarlo, pero desmenucémoslo un poco. Baruch Spinoza era un filósofo nacido en 1632 en los Países Bajos, de familia judía. Le duró poco los judíos porque a los 24 años lo excomulgaron, básicamente porque nació en la época de la Inquisición. Entonces se puso a pensar y a elaugurar un Dios, porque él no estaba conforme con el Dios de la Escritura. Entonces, él nunca negó la existencia de Dios. De hecho, él quería buscar a Dios, pero desde la filosofía. No quiso buscarlo desde la revelación, sino que desde la filosofía. Cosa que han hecho durante toda la historia las personas, desde los mismos griegos, desde Aristóteles, Platón. Todos han tenido su concepto de Dios. Spinoza creía y quería que la ciencia y la fe pudieran estar juntas. Lamentablemente en esos tiempos se veía con muy malos ojos todo lo que tenía que ver con la ciencia, con el razonamiento. Erróneamente tal vez, pero en este caso esa era la finalidad que tenía este filósofo. ¿Y qué hizo? Razonó, filosofó, pensó y llegó a una conclusión. Y estas son las características de ese Dios que nosotros leemos ahí, que lo encontramos incluso lógico, lo encontramos incluso entendible. Yo podría decir, sí, yo comparto. Pero ¿qué pasa con este Dios? Spinoza no creía en un Dios antropomórfico, es decir, no tenía características humanas, sino que es la propia naturaleza, una entidad omnipresente e inherente a todo lo que existe. Hasta ahí podemos decir que vamos bien. Dios es toda la sustancia de lo que está hecha la misma creación. Pero aquí es donde ya empezamos a tener problemas, porque Spinoza creía en un Dios que era el creador y la creación al mismo tiempo, que la creación era Dios, que nosotros somos Dios, que esto es Dios. Por tanto, no creía en un Dios personal. Spinoza no creía en un Dios relacional,
no creía en un Dios que nosotros pudiéramos clamar, al que le pudiéramos pedir cosas. Creía en un Dios, y de hecho esa es otra de las características que tenía, que era la causa necesaria para todas las cosas creadas, pero no lo hacía de manera libre, porque era la forma impuesta por su naturaleza de tener que crear cosas. No lo hacía por voluntad. Entonces, ya desmenuzando un poco, podemos darnos cuenta de los problemas que tenemos con este Dios, entre comillas. Es contrario a muchos de los atributos de Dios que nosotros sabemos y que conocemos y que existen y que están escritos en la palabra. No es relacional, no es personal, no es omnipotente, no es soberano, no es omnisciente, no es inmutable y tampoco es trino, que también es una característica de Dios. Entonces, hermanos, estos dioses que la gente se crea en sus mentes es porque por mucho tiempo la revelación del Señor no ha sido suficiente para ellos. Pero nosotros tenemos la revelación de Dios. La tenemos escrita, la tenemos ahí, la tenemos disponible. No tenemos excusa para crear un Dios diferente. Estas filosofías nos llevan a conceptos como el panteísmo, por ejemplo, que es la creencia filosófica y religiosa de que el universo, la naturaleza y Dios son idénticos. Según el panteísmo, no existe una entidad divina separada del mundo que lo rodea. La deidad es total, en la totalidad de la existencia. Es la totalidad de la existencia. O también podemos llegar al deísmo, y este es más terrible. Es la doctrina que, si bien acepta la existencia de un Dios creador del universo, lo acepta, sabe que existe un Dios, rechaza la existencia de la revelación divina, los dogmas y el culto externo, lo que estamos haciendo nosotros aquí, basando el conocimiento de la deidad en la razón humana y las leyes naturales. Un deísta cree que Dios creó el mundo y estableció las leyes naturales, pero no interviene en él después. Miren qué terrible, hermano. Porque son personas que dicen, sí, Dios tiene que existir, pero no creo, es el concepto de relojero. Dios es un relojero que hizo un reloj perfecto, funcional, lo dejó ahí y se fue. Y dijo que siga funcionando. Pero nosotros sabemos que Dios no es así. Porque nosotros sabemos que Dios está aquí con nosotros en estos momentos. Pero es porque está dentro de nosotros. Porque está como espíritu. Porque Dios es nuestro Padre. Porque Cristo murió por nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros sabemos eso porque está en la palabra del Señor. También lo sentimos. Es lógico que también lo sentimos. Pero la palabra del Señor es la que nos da el discernimiento para poder entender estas cosas. Pero a los grandes filósofos este discernimiento no lo tienen. ¿Pero por qué? La palabra del Señor también es clara. 1 Corintios 1, del 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mis hermanos, si buscamos a Dios desde la lógica, esto no es lógico. De hecho, el apóstol Pablo tuvo muchos problemas con los griegos porque los griegos nunca encontraron lógico el evangelio. De verdad era locura. Porque el apóstol Pablo predicaba de un Dios todopoderoso, santo, que bajó a la tierra, se hizo humano, predicó durante 3 años y su mismo pueblo al que le predicó lo mató. Y lo crucificó, que sufrió y que después resucitó. No tiene ningún sentido. Y lo digo porque yo era parte de este mundo.
Yo era parte de estas personas, en que el Señor este mundo tenía entenebrecida mi conciencia. Pero gracias al día en que Él llegó a mi vida y que se reveló a mi vida, yo puedo decir, ya no más. Ya no puedo creer en un Dios así, en un Dios que es la naturaleza. Yo creía en la energía, creía que si yo decía esto va a pasar, iba a pasar porque yo podía manipular la energía, porque todos éramos energía. Es lo mismo que este Dios de Spinoza, es lo mismo que este Dios manipulable. Pero hermanos, no estamos tan lejos nosotros. Creemos que cuando nosotros clamamos al Señor, le decimos, Señor, me tienes que dar esto, me tienes que dar esto otro, me tienes que sanar a mi mamá, no tiene que hacer nada. Dios no tiene nada que hacer. Lo hace por el puro beneplácito de su voluntad. Y nos sana y nos salva solo porque a Él le agrada hacerlo. Pero nosotros no tenemos nada que pedirle, que exigirle al Señor. Pero lo hacemos. Y eso es porque tenemos, lamentablemente, un ídolo en nuestro corazón del único Dios verdadero y todopoderoso. Pero, ¿a quién es el que más le conviene esto? A veces nosotros pensamos que el trabajo del maligno es negar a Dios, que Dios no existe. Pero en realidad es mucho más fácil para él decir, sí, Dios existe, pero hasta ahí nomás. Dios existe, sí, pero no es tan poderoso. Sí, Dios existe, pero deja ahí, no tiene una relación contigo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Lo dice su palabra, San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el que más beneficiado sale con esto, porque tanto el mundo de afuera, el mundo, se crea sus dioses, y el mundo cristiano también se crea sus dioses. Entonces, gana por todos lados. La única forma en que podemos vencer a Satanás es seguir conociendo a Dios. Es conocerlo todos los días. Segunda de Corintios 4:3-4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A nosotros nos resplandeció. Nos resplandeció la luz del evangelio. No tenemos excusa, hermanos, para decir es que no conozco a Dios. Sí, todos lo estamos conociendo, pero tengamos la intencionalidad de conocer a Dios. A veces, mucho del mundo evangélico pretende buscar a Dios en los sueños, en trances, pero lo tiene ahí, en su palabra. Está no completo, porque es imposible conocer a Dios. Ya lo vuelvo a repetir, no podemos conocer a Dios en su totalidad, pero sí podemos conocer lo que Él quiso revelar. Mis hermanos, Dios tiene muchísimos atributos. Su naturaleza es infinita y podríamos estar aquí horas y horas hablando de los atributos de Dios. Pero solo quiero reflejar un poco algunos atributos que el Señor quiso poner en mi corazón y quería traerlos con palabras. Porque muchas veces podemos decir que Dios es así, Dios es así, Dios es de esta forma, es de esta otra forma. Pero si lo vamos a buscar, busquémoslo en su palabra. Por ejemplo, el Señor es omnisciente. La omnisciencia del Señor. ¿Qué significa la omnisciencia del Señor? Que el Señor todo lo sabe. A veces yo antes creía que la omnisciencia tenía que ver con que tenía todos los sentimientos al mismo tiempo, como de sentir más que de ciencia. Pero es omnisciencia. El Señor todo lo sabe.
y lo sabe en todo momento, en todo lugar. Y tenemos 2 versículos. Primera de Juan, del 3 al 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento también, Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto puede ser hermoso, pero cuando no estamos en los caminos del Señor, es aterrador, realmente. Cuando sabemos que pecamos y sabemos que el Señor lo teníamos ahí, al frente, y que fallamos, y fallamos a cada rato, fallamos mucho. Pero nunca olvidemos esto, el Señor es omnisciente, el Señor está ahí, para bien o para bien, siempre está para bien. Pero a veces nosotros creemos que puede estar para mal porque nosotros estamos mal. Nosotros somos los que tergiversamos esto. El Señor es soberano. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y en el Nuevo Testamento es muy claro. Efesios 1, del 9 al 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios es soberano. ¿Qué hacemos nosotros al lado de un Dios soberano? ¿Qué hacemos creyendo que podemos de verdad aportar algo? ¿Por qué pensamos que nosotros en nuestros caminos son mejores? Porque podemos decir, no, si nosotros sabemos que los caminos del Señor son perfectos y no lo cumplimos. Sabemos que los caminos del Señor son perfectos, pero está aquí, tiene que bajar y tenemos que hacerlo. Vivo, la palabra del Señor está viva, pero nosotros tenemos que vivirla y tenemos que querer vivirla. Tenemos que dejarnos a que el Señor haga su voluntad. El Señor es justo. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos 9, 8. Y en 1 de Juan 2, 29, si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Señor es justo. Y en algún momento, esa justicia, el juicio viene. Sabemos que viene. Pero nosotros somos, ¿cómo somos? Justificados. ¿Y somos justificados por qué? Por pura gracia. Por pura gracia. ¿Y en quién? En Cristo Jesús. En Él mismo, en Dios. Fuimos justificados de la ira de Dios. ¿Cómo los griegos lo iban a entender? Yo no lo entendía. Este es el que no nos gusta. El Señor es ira. Deuteronomio 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y en San Juan 3:36, ese San Juan 3 que tanto nos gusta. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez estábamos en un discipulado aquí, en el discipulado hermoso de Conociendo al Dios Verdadero que estamos teniendo aquí, son todos invitados. Y una reflexión llegó de un momento a otro. El que no quiere seguir al Señor tiene que asumir que toda la ira de Dios va a estar sobre él. Para nosotros
nosotros tenemos que entender que el ser seguidores de Cristo hace que Cristo se ponga por encima de nosotros y que recibió la ira por nosotros. El que no cree en Cristo, Cristo da un paso al costado y él tiene que recibir la ira de Dios, porque Dios es justo. Y alguien tiene que recibir esa ira. Gracias a Dios bendito nos recibió Cristo por nosotros. Y lo merecíamos todos, esta ira. La seguimos mereciendo todos los días, lamentablemente. Pero Cristo es más grande. Este otro que no nos gusta. Dios es intolerante al pecado. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le dijo Jesús a la mayoría de las personas que sanaba, que salvaba? Ved y no pequen más. Pero no pequemos más. Sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero esforcémonos en no pecar, porque a veces pensamos que ya estamos listos. Y sí, es verdad, porque Cristo nos dio la salvación y no es por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra. Pero si usted no demuestra esa gracia y esa fe con la obra, como dice Santiago, es muerta. Entonces no pequemos, hermanos. Dios es intolerante al pecado. Y el último que quiso el Señor poner en mi corazón fue que Él es relacional. Oseas 2, del 19 al 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor desde el día 1, al principio, siempre quiso tener una relación con nosotros. Y Dios se ha encargado constantemente de llevarnos a Él, porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. A veces se dice que la decisión está en nosotros de seguir a Jesús. Y conociendo mi corazón, leyendo la palabra, no hay forma. El pueblo de Israel vio tantas maravillas y aún así se iba con los ídolos. El pueblo de Israel vio tantas cosas y aún así decidía por ellos mismos no seguir a Dios. Decidía pecar. Los mismos ángeles, los ángeles como creación divina, si hay demonios es porque ellos decidieron no seguir a Dios. Satanás decidió no seguir a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que por nosotros vamos a querer tener una relación con Dios? Si nosotros queremos acercarnos a Dios solo porque Él puso su Santo Espíritu en nosotros, es porque Él quiere tener una relación con nosotros. Nos toma con cuerdas de amor, nos guía nos trae. Y a la primera nosotros nos vamos por otro lado. Es a veces gracioso, pero también es triste a veces pensarlo. Es triste como menospreciamos muchas veces al Señor, menospreciamos la relación que tiene con nosotros. Y bueno, mis hermanos, también había muchísimos, como hablábamos, de atributos del Señor. No los quise poner todos con palabras porque si no vamos a extendernos demasiado. Pero también tenemos otros atributos como la omnipotencia, que es omnipresente,
es amoroso, es benigno, bondadoso, es fiel, es paciente, es personal. Dios es una persona, es espíritu, pero es persona. Por eso la Trinidad son 3 personas en la misma esencia divina. Es sabio, es trino, es santo, 3 veces santo. Es inmutable, es eterno, es perfecto, inescrutable y misericordioso. Infinito también me faltó aquí. Y justamente esa infinidad hace que nunca terminemos de conocer al Señor. Nosotros, el día de mañana, mis hermanos, vamos a morir, nos vamos a ir de este mundo y vamos a estar con Cristo. Lo vamos a glorificar, vamos a estar con Él durante toda la eternidad y lo vamos a seguir conociendo. Vamos a seguir descubriendo cosas nuevas de nuestro Dios, porque es imposible para nuestras mentes humanas, incluso ya glorificadas, entender a Dios. Pero es responsabilidad nuestra buscarlo. A veces escucho que el Señor me tiene que dar tal cosa, que el Señor me tiene que resolver esto. Vemos tanto ahora en la iglesia, hermanos, que decretan cosas, que reprenden demonios y que dejan a Dios tan pequeño. Pero si vamos a la palabra del Señor, quise traer 3 ejemplos de hombres de Dios que sabían al Dios que servían. ¿No están ahí, mi hermano? Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Caleb, hablando, habiendo visto a los gigantes. Y después de eso dice que los vamos a comer como pan, ¿cierto? Pero él entendía que si Dios quería, los iba a liberar. No era que lo iba a hacer porque Dios tenía que hacerlo. Josué 14:12, el mismo Caleb. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había anaseos con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el Señor esté conmigo y los expulsaré como el Señor ha dicho. Sometido a la voluntad de Dios, no a lo que Él quería. Él quería muchas cosas, nosotros queremos muchas cosas, hermano. Pero el que tiene la última palabra es Dios, siempre va a ser Él. Y gracias a Él que es Él que tiene la última palabra, porque si fuera por nosotros. Y el último ejemplo que quería traer eran los 3 amigos de Daniel. Conocemos la historia de Daniel, de sus 3 amigos que lamentablemente no me sé bien sus nombres. Gracias, pastor. Por eso el pastor. Que por no inclinarse ante el ídolo de Nabucodonosor, los condenaron a entrar a un horno hirviendo y morir. ¿Pero qué dijeron los amigos? Dijeron, no importa, el Señor nos va a salvar, sí o sí. No. Daniel 3, 17 al 18. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Hermanos, si el Señor no quiere, no quiere. Si el Señor no quiere, no hace. Si no tenemos un trabajo, si no tenemos una casa, si no tenemos hijos, si no tenemos cualquier cosa, si el Señor no quiere, no quiere. Es así de simple. Eso no significa que no podamos clamarle. La palabra del Señor también es clara. Tenemos que clamarle, pedirle. El Señor conoce parte del misterio, es que el Señor quiere que le contemos las cosas que Él ya sabe. El Señor sabe las cosas que nosotros queremos. Pero Él quiere que las confesemos. Al igual que en el juicio, nuestra lengua va a hablar de todo lo que nosotros hicimos. Él ya sabe todas las cosas que hicimos. Aún así, quiere que nosotros las digamos. Porque quiere una relación con nosotros. Quiere intimidad con nosotros. Estos hombres eran hombres que tenían intimidad con Dios. Porque sabían lo que Dios podía hacer
pero también sabían que estaban sometidos a la voluntad de Dios. Y mis hermanos, ya para ir finalizando, busquemos a Dios. Busquémoslo. ¿Para qué lo vamos a buscar? ¿Para tener solo conocimiento? No, no nos sirve de nada tener solo conocimiento, porque el conocimiento queda aquí, pero si no baja al corazón no sirve de nada, si no lo hacemos vivo no sirve de nada. ¿Para qué me sirve conocer más a Dios? Para adorarlo mejor, para conocer y tener una mayor intimidad con Él. Siempre se habla de que la relación con Dios tiene que ser como la relación con nuestras esposas, para las mujeres con sus esposos. Porque en realidad yo no puedo tener una relación de intimidad con mi esposa si no la conozco. El tema es que Dios pone todo en nuestras vidas para que lo conozcamos. Y somos nosotros los que no queremos conocerlo muchas veces. Ayer me vino un pensamiento, que yo sé que esos pensamientos vienen del Señor. Fui a entrenar, porque este cuerpo hermoso no se mantiene por nada, gracias hermano. No me gusta hacer ejercicio, pero tengo que hacerlo porque el Señor también me va a dar cuenta al final de mis días y me va a decir, yo te di un cuerpo privilegiado. Yo te di un cuerpo que estaba hecho bien, toma, ahí está, ¿qué hiciste con él? Y el Señor también nos va a reprender por eso. Entonces uno tiene que cuidarlo. Y llegué cansado, muy, muy cansado, y tenía tanta sed. Y de repente ya voy a tomar agüita, pongo el vaso, y nosotros tenemos un dispensador de agua que se demora, pero cae como de un chorrito chiquitito, entonces el vaso se estaba llenando de a poquito, y se llenaba y decía, Señor, tengo sed. Ya terminó después de un rato, me lo tomé. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que querer la palabra del Señor. Vino a mi mente automáticamente, Señor, por favor, que así sea la forma en la que yo quiera conocerte. Como la desesperación de verdad de tener tanta sed, pero esa sed también tenemos que tenerla por Dios. Tenemos que tener esa sed de conocerlo más. A nuestro Cristo nos salvó. Es la única responsabilidad que tenemos. La responsabilidad que tenemos en este mundo es adorarlo, es conocerlo, es servirlo. Pero a la primera que nos quiere usar, no, hoy día no, estoy cansado. No, llegué tarde. No, quiero distraerme un rato. Y no lo conozco. Una de las primeras, de hecho, la primera característica de Jesús que se muestra en los evangelios, ¿saben cuál es, hermano? La obediencia. Porque Jesús tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista decía, ¿por qué te tengo que bautizar? Si eres tú el que bautiza con espíritu. Porque el Señor, mi Padre así lo quiere. El Padre lo quería así. Y Él, desde el minuto 1, Él fue obediente a su Padre. Nosotros tenemos que ser obedientes a Cristo. Nos compró. Tenemos que ser obedientes porque nos compró. Ya nosotros no vivimos nosotros. Vive Cristo en nosotros. Cada vez que nosotros nos alejamos porque nuestro corazón tiende al pecado. Pero ahí está Cristo, perdonándonos, diciéndonos, ven para acá de nuevo. Yo en mi camino llevo muy poquito, yo llevo 2 años siendo cristiano. Me emociona mucho una alabanza que dice, ahora que soy cristiano. Que de verdad puedo decir, ahora que soy cristiano. Ahora yo conocí al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Porque no hay más. ¿Dónde más iremos, hermano? Si solo Cristo tiene palabra de vida eterna.
Eso, mis hermanos, ha sido el sermón de hoy. Le agradezco mucho a mi Dios, que puedo decir ahora sí, mi Dios, que me use. No soy nada para que realmente me use, pero si a Él le place usarme, a Él le place. Para el Señor que sea todo honor y toda gloria por el resto de la eternidad, y para nosotros su misericordia, hermanos.